Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Bueno, hoy es un día un poquito triste. Bueno, en realidad hoy es un día muy triste. En estos días hemos sabido que ha fallecido el actor Peter Vaughan, el actor que interpretaba a Aemon Targaryen, maestre de la Ciudadela, y que también fue, como ya lo visteis en la serie, el maestre de la Guardia de la Noche en el Muro. Es un día triste, la verdad es que sí, es un día triste ya que perdemos a un gran actor que ha dado vida y que su personaje ha sido gran y muy mítico en Juego de Tronos, sobre todo en las viejas y antiguas historias que siempre me gusta traeros aquí al canal, ya que en sus últimos años es lo que hemos conocido en la serie actual de Juego de Tronos, a un Aemon ya cansado y mayor, pero que tuvo un papel importante y muy relevante en la historia, sobre todo en Poniente. Quiero hacer este vídeo sobre todo para contaros un poquito sobre la gran verdad de Aemon Targaryen, ¿no? Y es que recuerdo que cuando empecé a hacer vídeos de Juego de Tronos en el capítulo, es decir, capítulo 1, haciendo el capítulo 1 de la sexta temporada de Juego de Tronos, que fue mi primer vídeo de Juego de Tronos traído al canal. Me siento bien, y os lo explico. Bueno, recuerdo que en ese vídeo, cuando hice ese análisis de ese primer capítulo, del segundo capítulo, para ser exacto, ya que el primero no lo hice, hubo un montón de esos comentarios y de esas conversaciones entre vosotros que algunas veces tenéis en el canal, en los comentarios, y a mí esas conversaciones me encanta releerlas, ¿no? Me encanta siempre verlas desde fuera, sin intervenir, ¿no? Me gusta que seáis vosotros los que habléis, los que tengáis pues esos diálogos, esas conversaciones, ¿no? Y a mí me gusta verlo un poquito desde fuera, sin meterme en vuestras conversaciones, que son vuestras. Deciros que vi como yo había hecho en ese vídeo, había hecho algunos comentarios sobre Aemon, comentarios pues un poquito triviales, ¿no? Sobre la historia de Aemon y cómo había sido en la serie, ¿no? En las temporadas pasadas. Y recuerdo que hubo mucha conversación diciendo que él era pues maestre, porque en el pasado los Targaryen lo habían creído débil, es decir, Maekar, su padre, lo había creído débil. Entonces yo no me atreví, lo digo sinceramente, no me atreví a corregir esa conversación, porque sabía que solo podía generar problemas, porque no era el momento de decir a los seguidores, no, se estáis equivocando, no es así. Y es que entre ellos decían que lo habían escuchado en vídeos de YouTube, incluso lo habían leído en blogs, que era lo que se decía, que Aemon había sido una persona débil y por eso se le había convertido en maestre. Pues deciros que esto es una equivocación. Pero antes de decir por qué es una equivocación, vamos a ir con unas palabras que dijo Samuel Tarly, y que debemos de escuchar todos en honor y tributo a Aemon Targaryen. Fue un buen hombre. No, fue un gran hombre. Un maestre de la Ciudadela, con cadena y votos. Un hermano juramentado de la Guardia de la Noche, siempre leal. Cuando nació le pusieron el nombre de un héroe que había muerto demasiado joven. Pero, aunque él tuvo una vida muy larga, no fue por ello menos heroica. No ha habido hombre más sabio, más amable, más bondadoso. Por el muro pasó una docena de lores comandantes durante sus años de servicio, y a todos les prestó consejo. También aconsejó a reyes. Él mismo podría haber sido rey, pero cuando le ofrecieron la corona pidió que se la entregaran a su hermano menor. ¿Cuántos habrían hecho eso? Era de sangre de dragón, pero su fuego se ha apagado. Era Aemon Targaryen y ahora su guardia ha terminado. Preciosísimas palabras de Samuel Tarly, de verdad, son preciosísimas, la verdad es que son muy bonitas. Sí, tuvo la ocasión de ser rey de los 7 reinos, pero aquí viene una de esas frases que yo he dicho en muchas ocasiones, ¿no? Que por eso demostró Aemon Targaryen que era el más inteligente de todos los Targaryen, ¿no? Porque se negó. Realmente, si os fijáis un poquito en lo que duran aquellos que se sientan en el trono, os daréis cuenta que su vida no es ni muy larga ni muy prometedora. Pero bueno, es algo que tiene el trono de hierro, ¿no? Y que se emponzoña a todo aquel que se sienta en sus espadas. Bueno, contaros. Maekar primero había tenido una serie de hijos. Para decir verdad, había tenido demasiados hijos sin ser rey, cuando aún era príncipe. Él era el hijo de entonces Darion, el rey de los 7 reinos. Y, como ya os comento, Maekar, había tenido demasiados hijos. Había tenido su primer hijo, nombrado Darion, en nombre de su abuelo, es decir, en nombre de su padre, y que para Darion era su abuelo.
Había tenido a Aerion, un ser despreciable y que estaba realmente zumbado. Después, como tercer hijo, había tenido a Aemon. Y por último, había tenido a Aegon V el Improbable. Es muy curioso, porque Dareon, el abuelo, le dijo a su hijo, Maekar, que es posible que se encontrase ante un gran problema. El gran problema es que Maekar, es decir, tú, hijo, aún no eres rey porque aún lo soy yo, y ya tienes demasiados herederos al trono. Esto puede ocasionar problemas, o no, ya lo vimos en el pasado que puede generar una guerra civil entre la familia. Así que estaría bien para el reino que elijas a uno o dos de esos herederos y a los que sobren te deshazgas de ellos. La palabra deshacerse no significaba matarlos, significaba deshacerse de ellos. Así que cogió a Aegon y lo mandó a la ciudadela para convertirlo en maestre. Aquí es donde yo quiero hacer el inciso. No lo mandó a la ciudadela porque era un cobarde o porque era una persona débil. Lo mandó porque tenía demasiados herederos y lo último que esperaba era evitar una guerra entre sus hijos Targaryen en un futuro, quizás en un futuro en el que él, Maekar, ya no estuviese vivo porque la edad lo hubiera consumido. Así que hizo lo más inteligente y lo que le había pedido su padre como consejo. Mandó, con 9 añitos, a su hijo Aemon a la ciudadela. Por otra parte, le preguntaron cuando volvió con 19 años porque lo que quería Maekar era que su hijo Aemon ocupase el posición en el Consejo Real, o su posición como maestre en desembarco del rey. Y fue el propio Maekar el que le preguntó, por así decirlo, le pidió consejo a su nuevo maestre, ¿no? Aemon. ¿Qué pensaba sobre la descendencia y qué pensaba sobre el futuro rey que llegaría? ¿Qué piensas sobre el futuro rey de tus hermanos que será rey? Y aquí fue muy curioso porque esta frase pasó a los anales, ¿no? de Juego de Tronos, porque dijo: mi hermano mayor, Daeron, no es más que un borracho. Y la gente, el pueblo, se ríe de él. Era una verdad como un templo. Mi segundo hermano, Aerion, es una persona malvada, cruel, como lo fue Maegor en su tiempo, y tampoco será jamás amado por el pueblo. Yo, cuando llegue a mí, se me pedirá que sea el rey de los 7 reinos, y jamás lo seré. ¿Y sabes qué? Que mi hermano pequeño, Aegon V, al que todos han llamado el Improbable, se ha criado con un caballero errante conocido como Ser Duncan el Alto, un caballero errante y ha vivido como un pobre humilde. Será un buen rey. Cuentan que después de haber dicho esto, la gente lo creyó loco y sobre todo la gente se rió de él. Pero lo que mostró en este momento Aemon era un nivel de inteligencia realmente brutal, porque todo se fue cumpliendo. Todo se fue cumpliendo hasta el punto en el que la corona le llegó a él para poder ser rey y la rechazó, se la pasó a su hermano pequeño Aegon V, el Improbable. Apodo que le pusieron, el Improbable, porque era tan improbable que el cuarto hijo Targaryen fuese rey, que era improbable, ahí lo fue. Y lo cierto es que Aemon pasó a la historia, sobre todo porque tuvo el momento tan bonito de la historia de haber conocido a Aegon V y de haber también conocido y criado, como no, con Ser Duncan el Alto. Deciros que estos personajes en Juego de Tronos, y que los tengo aquí por si queréis verlo, es en este momento, ya os lo he enseñado en alguna ocasión, las historias y los cuentos del Caballero Errante, donde podréis ver este momento en el que os estoy hablando. El momento en el que Maekar es el rey, en el que tiene a su hijo Dareon, en el que tiene a su hijo Aerion, en el que tiene a su hijo Aemon Targaryen, en el que tiene a su hijo Aegon V, el Improbable. Es este momento en la historia, 100 años atrás, 110, 115, 120 años atrás de la historia actual de la serie, y yo de verdad que os lo aconsejo y que intentéis descargaros por internet, en el que aquí veréis esas confesiones, esos momentos. Y como yo digo, lo bueno que tuvo el gran Aemon es que era el hermano mayor por encima de Aegon V, ¿no? Y era un grande. Aegon V en la historia de Juego de Tronos era un grande, y lo bueno es que Aemon fue en muchísimas ocasiones el maestre que aconsejó a su hermano y que incluso aconsejó al gran Ser Duncan el Alto, que pasaría de ser un caballero errante a ser el líder de los capas blancas cuando Aegon V pasó a ser rey. Tan importante fue en esta parte de la historia para los Targaryen que Aegon V, el Improbable, llamaría a su pequeño hijo y heredero al trono de hierro Duncan, en honor al que fue su caballero errante, al que él fue su escudero. Y esta parte en la que Aemon entra en la historia, hay partes muy muy bonitas en la que entra en la historia, en la que Aemon Targaryen, que lo vimos ya con mucha edad,
en lo que viene siendo las zonas del muro, en las zonas con Joel Mormont, también protagonizado por Jace Cosmo. Y vemos un Aemon en este pasado, joven, pero muy atento a todo, ¿no? Y claro, cómo no, ha dejado también su huella en el futuro, cuando tuvo esa increíble conversación con... Bueno, no os digo el nombre y solo os leo la conversación, que espero que os guste, y que para mí es una de esas conversaciones que hacen que algunos personajes, tanto en los libros, en la vida real como en el cine, tengan una posición privilegiada. Es decir, hablas poco o quizás no hablas mucho, pero sí que tus consejos son totalmente sabios, ¿no? Y es que nos encontramos en el momento en el que Jon Nieve se ha enterado de la muerte de Ned Stark, del que cree que es su padre, Ned Stark. Y es un momento en el que está más por la venganza que por sus votos como guardia de la noche. Estamos en un momento en el que Aemon se da cuenta de esto. Se acerca a él y le dice lo siguiente. Atentos, os lo leo. Le dice: ¿qué es el honor en comparación con el amor de una mujer? ¿Cuál es el deber frente a la sensación de un hijo recién nacido en los brazos? ¿O el recuerdo de una sonrisa entre hermanos? El viento y las palabras. Solo somos humanos y los dioses nos han formado para el amor. Esa es nuestra gloria y ese es nuestra tragedia. Y ahora, mata al niño, Jon Nieve. El invierno se nos echa encima. Mata al niño y que nazca el hombre. Realmente estas son esas frases, ¿no? Esas frases de crecimiento espiritual que un personaje en Juego de Tronos hace que otro personaje se engrandezca, ¿no? Se hace grande su leyenda, se hace grande. Esta es una de las magias que nos ha dejado George R.R. Martin en uno de sus personajes, Aemon Targaryen, protagonizado por Peter Vaughan, que tristemente ha fallecido, pero que ha dejado su huella para todos nosotros en esta nuestra serie favorita. Desde aquí un tributo, como ya lo sabéis, a Peter Vaughan, y realmente muchísimas gracias por haber participado en nuestra serie favorita, muchísimas gracias por tu aporte y por ser esa imagen que yo al menos sí que tenía de que era así Aemon Targaryen. Si había algún personaje que me lo imaginaba, ese personaje sin lugar a dudas era Peter Vaughan. Nos vemos en el siguiente capítulo y espero que este os haya gustado. Un saludo de vuestro amigo Barracudo.